El coche derrapó peligrosamente en la curva de tierra, levantando una nube de polvo rojizo que se pegó al parabrisas como protesta del camino maltratado. Talita Malta apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, maldiciendo por 10ª vez en los últimos 20 minutos la brillante idea de su hermana Celeste de elegir un retiro espiritual en medio de la nada extremeña. «Por el amor de Dios, Tali, vas a matarnos antes de llegar», chilló Celeste desde el asiento del copiloto, aferrándose al tirador de la puerta como si fuera lo único que la separaba de la muerte. ¿Yo? ¿Yo voy a matarnos? Talita giró la cabeza para fulminar a su hermana con la mirada, justo cuando una piedra del tamaño de un melón apareció en mitad del camino. Giró el volante bruscamente, el coche dio un bandazo y ambas terminaron gritando mientras las ruedas traseras patinaban peligrosamente cerca del barranco. Cuando por fin se detuvieron en medio de una nube de polvo y respiraciones entrecortadas, Talita dejó caer la frente contra el volante. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. «Esto es una locura», murmuró. «Una locura absoluta. 30 días en un retiro espiritual porque tu ex resultó ser un gilipollas. Como si no lo hubiéramos sabido desde el principio. Necesito esto, Tali», respondió Celeste con esa voz melodramática que había perfeccionado desde los 12 años. «Necesito reconectarme conmigo misma, encontrar mi centro, aprender a amarme sin depender de la validación masculina». ¿Leíste eso en Instagram? En TikTok, pero eso no lo hace menos válido. Talita suspiró y volvió a arrancar el motor. El Finca del Alma Renovada apareció al final del camino como un espejismo. Una casa señorial del siglo XVII rodeada de olivares centenarios, con muros de piedra cubiertos de bugambillas fucsia y un patio central donde una fuente de agua cantaba su melodía eterna. Era hermoso, había que admitirlo. También parecía el tipo de lugar donde te obligarían a levantarte a las 5 de la mañana para saludar al sol haciendo posturas imposibles de yoga. Una mujer alta y etérea, vestida completamente de blanco, la recibió en la entrada con una sonrisa que parecía pintada en su rostro. Su cabello gris estaba recogido en un moño perfecto y llevaba tantos collares de piedras semipreciosas que sonaban como campanillas con cada movimiento. «Bienvenidas, almas peregrinas. Soy Luz Serena, vuestra guía en este viaje de renacimiento interior». Talita tuvo que morderse la lengua para no soltar una carcajada. «Luz Serena, seguro que en su DNI ponía María o Carmen. Dejad vuestras maletas aquí. Los apegos materiales deben quedarse en el umbral. Solo necesitáis llevar vuestro espíritu abierto y vuestro corazón receptivo». «¿Y la ropa interior?», preguntó Talita con total seriedad. «¿Eso cuenta como apego material o puedo conservarlo?». Celeste le clavó el codo en las costillas con tanta fuerza que casi la dejó sin aire. Luz Serena ni se inmutó. Seguramente estaba acostumbrada a escépticos incorregibles. «Vuestra habitación está en el ala este. El círculo de bienvenida comienza en 30 minutos en el patio central. Es obligatorio». Por supuesto que lo era. La habitación resultó ser una celda monástica pintada de blanco inmaculado, con 2 camas estrechas que parecían diseñadas para castigar la columna vertebral, una mesa de madera sin barnizar y una ventana que daba a los olivares. Nada de televisión, nada de Wi-Fi. Solo un cartel en la pared que decía: «El silencio es el lenguaje del alma». «Me voy a morir aquí», anunció Talita dejándose caer en la cama como si fuera un saco de patatas. 30 días sin Netflix, sin redes sociales, sin comida decente. Van a encontrar mi cadáver momificado abrazado a una esterilla de yoga. Deja de dramatizar. Esto va a ser transformador. Lo único que va a transformarse es mi paciencia». Pero fue al patio central, porque al final del día era incapaz de negarle nada a Celeste, incluso cuando las ideas de su hermana eran tan brillantes como usar un paraguas en un huracán. El círculo de bienvenida resultó ser exactamente lo que Talita temía. 12 personas sentadas en el suelo de piedra, formando un círculo perfecto, con Luz Serena en el centro, sosteniendo un cuenco tibetano que hacía vibrar cada vez que lo golpeaba con una varilla de madera. El sonido reverberaba en el patio, metiéndose por los oídos como un mosquito persistente. Talita se sentó entre Celeste y una mujer mayor que olía intensamente a pachulí, tratando de no reírse cuando Luz Serena
Comenzó a hablar sobre alineación de chakras y desbloqueo energético. Fue entonces cuando lo vio. Marco Cascallo llegó al círculo con 10 minutos de retraso, caminando con esa despreocupación arrogante de los hombres que saben que son demasiado guapos para que nadie les reproche nada. Alto, moreno, con el cabello negro algo revuelto cayéndole sobre la frente y una barba de 3 días que lo hacía parecer recién salido de una sesión de fotos para una revista de moda masculina. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta blanca que se ajustaba peligrosamente bien a un torso que claramente conocía el interior de un gimnasio. Sus ojos, de un color avellana imposible, recorrieron el círculo con evidente aburrimiento hasta que se posaron en Talita. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa amable ni educada. Fue una sonrisa de lobo que acaba de detectar algo interesante en su territorio. Talita sintió cómo el calor le subía por el cuello. Apartó la mirada rápidamente, fingiendo estar fascinada por las explicaciones de Luz Serena sobre la importancia del silencio contemplativo durante las comidas. Marco se sentó justo frente a ella en el círculo, directamente en su línea de visión, como si lo hubiera hecho adrede. «Llegáis tarde, Marco», dijo Luz Serena con una suavidad que no engañaba a nadie. Estaba molesta. «Disculpad, me quedé dormido». Su voz era grave, con un acento que delataba el sur de España, Córdoba tal vez, o Sevilla. El sueño es resistencia del ego a la transformación, o simplemente estoy cansado. Marco se encogió de hombros y Talita notó cómo los músculos de sus brazos se tensaban bajo la tela de la camiseta. Apartó la mirada de nuevo. Mirar era peligroso. «Comenzaremos con una ronda de presentaciones», continuó Luz Serena como si no hubiera sido interrumpida. «Compartid vuestro nombre y lo que os ha traído a este espacio sagrado de sanación». Uno por uno, los participantes fueron compartiendo historias predecibles, divorcios dolorosos, crisis existenciales, búsquedas espirituales. Celeste habló durante 5 minutos sobre su necesidad de reconectar con su esencia femenina, sin mencionar ni una sola vez que básicamente había perseguido a su ex por medio Madrid hasta que él consiguió una orden de alejamiento. Cuando le tocó el turno a Talita, se limitó a decir: «Estoy aquí acompañando a mi hermana. No necesito curarme de nada». Las cejas de Luz Serena se arquearon con esa expresión de superioridad espiritual que Talita ya estaba empezando a odiar. A menudo, quienes más niegan su necesidad de sanación son quienes más la requieren. «O simplemente soy sincera». Un sonido ahogado salió del otro lado del círculo. Marco se estaba riendo. Intentaba disimularlo, convertirlo en tos, pero sus ojos brillaban con diversión. Cuando le llegó su turno, Marco se limitó a decir: «Marco Cascallo, estoy aquí porque mi familia piensa que tengo problemas para conectar emocionalmente. Personalmente, creo que el problema es de ellos por esperar que sienta cosas que no siento». La honestidad brutal en su voz hizo que Talita lo mirara de nuevo. Esta vez, sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada por un segundo demasiado largo. Había algo salvaje en esos ojos, algo que no encajaba con la paz forzada de aquel lugar. «El corazón cerrado es una prisión autoimpuesta», sentenció Luz Serena. «¿O es una forma inteligente de no perder el tiempo con tonterías?», replicó Marco. Talita sintió una sonrisa tirando de sus labios. Este iba a ser un desastre absoluto. Y cuando Marco le guiñó un ojo al otro lado del círculo, ella supo con absoluta certeza que aquellos 30 días no iban a ser ni pacíficos ni espirituales, iban a ser peligrosos. La meditación obligatoria del amanecer comenzaba a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. Talita llegó al patio con los ojos medio cerrados, envuelta en una manta, porque el frío extremeño de octubre era cruel con quienes preferían dormir hasta las 10. Celeste, por supuesto, ya estaba allí, sentada en posición de loto perfecta, con los ojos cerrados y una expresión de paz que solo podía ser fingida. Había unas 8 personas más dispersas por el patio, todas sentadas en esterillas frente a la fuente. Luz Serena estaba en el centro, con los ojos cerrados y las manos formando algún mudra complicado. Talita eligió una esterilla en la esquina más alejada, se envolvió mejor en la manta y cerró los ojos.
dispuesta a aprovechar la siguiente hora para dormir sentada. Nadie tenía por qué saber que no estaba meditando sino roncando mentalmente. Llevaba exactamente 7 minutos, los había contado, cuando sintió que alguien se sentaba a su lado. El olor a sándalo y algo más oscuro, más masculino, la alertó incluso antes de abrir los ojos. Marco Cascallo estaba sentado a centímetros de ella, con una sonrisa perezosa en los labios y ese brillo de diversión en los ojos que ya empezaba a reconocer como señal de problemas. «¿Estabas roncando?», susurró él, inclinándose tan cerca que Talita pudo ver las motas doradas en sus ojos avellana. «¿Estabas espiándome?», respondió ella en el mismo tono bajo. «Difícil no hacerlo cuando suenas como una sierra mecánica. Que te jodan. Promesa tentadora». El calor le subió por las mejillas tan rápido que agradeció la penumbra del amanecer. Marco sonrió más ampliamente, como si supiera exactamente el efecto que tenía. «Silencio, por favor». La voz de Luz Serena cortó el aire como un cuchillo afilado. «La meditación requiere quietud mental y física». Talita cerró los ojos de nuevo, decidida a ignorar al hombre sentado a su lado. Pero era como intentar ignorar un incendio. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, podía oír su respiración pausada, podía percibir cada pequeño movimiento que hacía. Pasaron 5 minutos, 10, 15. «Esto es una tortura», susurró Marco. Talita mantuvo los ojos cerrados. No iba a picar el anzuelo. «Me refiero a esto de estar quieto sin hacer nada. Es inhumano». Ella apretó los labios para no sonreír. «¿Sabes qué es lo único que hace esto tolerable?». Talita abrió un ojo y lo miró de reojo. Error. Marco estaba tan cerca que podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que su barba crecía más oscura en la mandíbula. «Planear cómo escapar», terminó él, y su voz tenía un tono conspirador que hizo que algo en el estómago de Talita diera un vuelco traicionero. «No seas ridículo. No puedes escapar. Estamos en medio de ninguna parte. Puedo hacer lo que quiera. Y tú también. Si dejas de comportarte como si seguir las reglas fuera a darte algún premio. Las reglas existen por algo. Las reglas existen para gente que no tiene imaginación para romperlas». Luz Serena golpeó su cuenco tibetano 3 veces. El sonido reverberó en el patio como una advertencia. «Los pensamientos son nubes que pasan, no os aferréis a ellos». Marco puso los ojos en blanco de forma tan exagerada que Talita tuvo que morderse el labio para no reír. Cuando él la miró de nuevo, había una invitación clara en sus ojos. «Esta noche», susurró, «a medianoche, en la cocina». «¿Qué? No, absolutamente no. ¿Tienes miedo? Tengo sentido común, que es solo otra forma de decir miedo». Marco se inclinó aún más cerca y Talita pudo sentir su aliento cálido contra su oreja. «Van a servir esa basofia de quinoa con algas para cenar. Sé dónde guardan las reservas de la cocina. Jamón ibérico, queso manchego, vino tinto». El estómago de Talita gruñó traicioneramente. Llevaban solo un día allí y ya extrañaba la comida de verdad. «Es contra las reglas», dijo, pero su voz sonó menos convincente. «Exactamente por eso es divertido». «Silencio», sisió alguien detrás de ellos. Marco se echó hacia atrás, pero no antes de susurrar: «Medianoche, no me hagas ir solo». El resto de la meditación fue una tortura de un tipo completamente diferente. Talita intentó concentrarse en su respiración, en el sonido del agua de la fuente, en cualquier cosa que no fuera la posibilidad de colarse en la cocina a medianoche con un hombre que destilaba problemas por cada poro de su piel. No iba a ir, por supuesto que no iba a ir. Era una locura. Era irresponsable. Era exactamente el tipo de decisión impulsiva que siempre acababa mordiéndola el culo. A medianoche, Talita estaba parada frente a la puerta de su habitación, descalza para no hacer ruido, maldiciendo su propia estupidez. El pasillo estaba completamente oscuro. Solo las luces de emergencia proyectaban un resplandor tenue cada varios metros. Celeste roncaba suavemente en su cama, completamente ajena a la locura que su hermana estaba a punto de cometer. Talita caminó por el pasillo como una ladrona, pegada a la pared, conteniendo la respiración cada vez que el suelo de madera antigua crujía bajo sus pies. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que iba a despertar a todo el retiro. La cocina estaba al final del ala oeste, más allá del comedor comunal.
Cuando dobló la última esquina, vio una luz tenue filtrándose por debajo de la puerta. Marco estaba allí. Realmente estaba allí. Durante un segundo, consideró dar media vuelta y volver a su habitación, pero entonces la puerta se abrió y Marco estaba en el umbral, iluminado por detrás por la luz de la cocina, con esa sonrisa de lobo que debería venir con una advertencia de peligro. «Sabía que vendrías», dijo, y su voz sonaba más ronca en la oscuridad. «Esto es una locura», respondió ella, pero cruzó el umbral de todas formas. La cocina era enorme, con fogones industriales y estanterías llenas de ingredientes que olían a especias y hierbas. Marco había encendido solo una pequeña lámpara en la esquina, creando un círculo de luz íntima, rodeado de sombras. Sobre la mesa de acero inoxidable había extendido un festín. Lonchas finas de jamón ibérico que parecían translúcidas bajo la luz, queso manchego curado, aceitunas verdes brillantes, pan de pueblo y una botella de vino tinto con 2 copas. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó Talita acercándose a la mesa con cautela, como si fuera una trampa. «La despensa tiene una cerradura del siglo pasado, literal». Marco cogió una loncha de jamón y se la comió con una lentitud obscena, lamiéndose los dedos después. «Y la encargada de la cocina guarda las llaves en el tercer cajón de su escritorio. Eres un delincuente. Soy un hombre con hambre y recursos». Sirvió vino en las 2 copas y le tendió una. «¿Vas a quedarte ahí juzgándome o vas a disfrutar del botín?». Talita cogió la copa, consciente de que cruzar esa línea significaba algo. No sabía exactamente qué, pero algo. «Por romper las reglas estúpidas», brindó Marco, chocando su copa contra la de ella con un tintineo que sonó demasiado alto en el silencio de la noche. El vino era bueno, demasiado bueno, rico y aterciopelado, con ese sabor profundo que solo tienen los vinos que han esperado pacientemente en barricas de roble. «Joder, esto sí que es espiritual», murmuró Talita después del primer sorbo. Marco rió, y el sonido fue bajo y genuino. Se apoyó contra la mesa, sus largas piernas cruzadas a la altura de los tobillos, completamente relajado en su ilegalidad. «Cuéntame», dijo, y había algo en su tono que sonaba como un desafío. «¿Qué hace una mujer como tú en un sitio como este? ¿Una mujer como yo? Inteligente, escéptica, claramente incapaz de tragarse toda esa mierda de alineación de chakras». Talita tomó otro sorbo de vino, considerando cuánto compartir con un extraño guapísimo que acababa de conocer y que ya la había arrastrado a una misión delictiva. «Mi hermana necesitaba esto. Yo solo vine de acompañante. ¿Y tú? ¿No necesitas curar nada?». «Mi vida está perfectamente bien, gracias». La sonrisa de Marco se ensanchó, como si acabara de mentir y él lo supiera. «¿Y tú?», contraatacó Talita. «¿Qué hace un hombre que claramente odia este lugar aquí, arrastrándose durante 30 días?» Marco cortó un trozo de queso y se lo ofreció. Cuando Talita lo cogió, sus dedos se rozaron y la descarga fue casi eléctrica. «Mi familia piensa que hay algo roto en mí», dijo con esa honestidad brutal que ya había demostrado en el círculo de bienvenida. «He tenido relaciones, muchas, pero nunca…». Se detuvo, buscando las palabras. «Nunca he sentido nada real. Pensé que estaba fingiendo, y ellas eventualmente se daban cuenta. ¿Y viniste aquí pensando que Luz Serena iba a arreglarte con meditaciones y cuencos tibetanos? Vine aquí porque mi madre lloró, y soy cabrón, pero no tanto». Tomó un largo trago de vino. «Pero después del primer día ya sé que esto es una pérdida de tiempo. No hay nada que arreglar. Simplemente no soy de los que se enamoran». Había algo casi desafiante en la forma en que lo dijo, como si esperara que ella lo contradijera o lo juzgara. «Tal vez no has conocido a la persona adecuada», sugirió Talita, y se arrepintió inmediatamente de lo cursi que sonó. Pero Marco no se rió. En cambio, la miró con una intensidad que hizo que el aire en la cocina se sintiera más espeso. «O tal vez», dijo lentamente, «necesito dejar de buscar y empezar a hacer las cosas que realmente me hacen sentir vivo». «¿Cómo robar jamón ibérico a medianoche? ¿Cómo estar aquí contigo, rompiendo las reglas absurdas de este sitio?» El corazón de Talita dio un salto peligroso. Marco se apartó de la mesa y dio un paso hacia ella, luego otro. El espacio entre ellos se redujo a centímetros. «Propongo un pacto», dijo él, y su voz había bajado a un murmullo ronco
que hizo que la piel de Talita se erizara. 30 días en este infierno espiritual. Podemos pasarlos meditando y comiendo quinoa y fingiendo que nos estamos sanando. ¿Oh?, preguntó Talita, aunque ya sabía que la respuesta iba a meterla en problemas. ¿O podemos convertirnos en cómplices? Escaparnos cuando todos mediten. Explorar los sitios prohibidos. Hacer todas las cosas que Luz Serena nos dice que no debemos hacer. Sus ojos brillaban con esa luz salvaje que Talita ya estaba empezando a asociar con adrenalina y mala decisión. Hacer que estos 30 días sean memorables por todas las razones incorrectas. Eso es una locura, dijo Talita automáticamente, su respuesta predeterminada ante cualquier cosa que sonara como una aventura. Lo sé. Marco extendió su mano, y esta vez no fue un saludo educado, sino una invitación a caer. ¿Estás dentro? Talita miró esa mano, esos dedos largos, esa promesa de caos. Cada parte racional de su cerebro gritaba que dijera que no, que saliera de esa cocina, que pasara los próximos 29 días, evitando a ese hombre como si fuera contagioso. Pero entonces recordó la sensación de conducir demasiado rápido por ese camino de tierra, el subidón de adrenalina cuando las ruedas traseras patinaron, ese segundo perfecto de peligro puro antes del control, y sin detenerse a pensar, porque pensar era el enemigo de vivir, puso su mano en la de Marco. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y firmes y absolutamente seguros. «Trato hecho», dijo ella, y selló su destino con una sonrisa. El taller de liberación emocional a través del arte sonaba inofensivo en el programa del día. Talita imaginó que sería algo tranquilo, tal vez pintar mandalas o hacer origami mientras Luz Serena hablaba sobre chakras. No podría haber estado más equivocada. La sala de actividades era un espacio diáfano con ventanales que daban a los olivares, el suelo cubierto de lonas plásticas que ya debían haber sido una señal de advertencia. En el centro había montañas de arcilla húmeda, pinturas de todos los colores imaginables y lo que parecían ser herramientas para esculpir que podrían usarse perfectamente como armas. «El arte es el lenguaje del alma cuando las palabras fallan», proclamó Luz Serena, caminando entre los participantes con los brazos extendidos como si estuviera bendiciendo cada metro cuadrado de la sala. «Hoy vais a crear desde vuestro dolor, vais a moldear vuestras heridas, vais a pintar vuestra tristeza». «Joder, qué alegre», murmuró Marco apareciendo junto a Talita como un fantasma particularmente atractivo. Llevaba una camiseta gris que había visto mejores días y tenía manchas de barro seco en los vaqueros. «¿Te desperté anoche? Oí que volvías a roncar durante la meditación matutina». «No ronco», siseó Talita, aunque ambos sabían que era mentira. «Claro que no. Ese sonido que hace temblar las vigas es solo tu respiración profundamente espiritual». Antes de que Talita pudiera responder, Luz Serena golpeó su cuenco tibetano 3 veces, el sonido reverberando como una llamada a la batalla. «Formaréis parejas, vuestro compañero será vuestro espejo, vuestra conexión con el universo, vuestro canal de energía creativa». «Oh no», empezó Talita, ya viendo hacia dónde iba esto. «Talita y Marco», anunció Luz Serena, como si acabara de recibir una revelación divina. «Vuestra energía necesita equilibrarse. Ella es tierra, tú eres fuego. Trabajad juntos». Marco le dedicó una sonrisa que prometía problemas. «Parece que el universo nos está emparejando, tierra. No me llames tierra. Prefieres terremoto, porque ayer casi nos matas en ese coche». Celeste fue emparejada con un hombre llamado Bernardo que parecía tener al menos 60 años y hablaba constantemente sobre sus vidas pasadas en la Atlántida. Talita vio a su hermana suspirar resignada antes de dirigirse hacia la montaña de arcilla. «La tarea es simple», continuó Luz Serena. «Uno de vosotros será la arcilla, el otro el escultor. Modelaréis a vuestro compañero con vuestras manos, sintiendo cada curva, cada tensión, cada bloqueo energético». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Tenemos que tocarnos?», preguntó una mujer mayor con voz horrorizada. «El contacto físico es sagrado. Es comunicación pura». «Esto se está poniendo interesante», murmuró Marco, y Talita podía oír la sonrisa en su voz sin siquiera mirarlo. «Ni se te ocurra», advirtió ella. «¿Qué? Yo no he dicho nada. Solo estoy emocionado por este ejercicio de conexión espiritual».
Su tono era tan inocente que era obviamente culpable. Terminaron frente a un montón de arcilla del tamaño de una pelota de baloncesto. Marco se arremangó la camiseta, revelando antebrazos bronceados con venas marcadas que hablaban de trabajo físico, no de gimnasio. Talita apartó la mirada rápidamente. «Bien», dijo Luz Serena caminando entre las parejas. «El escultor modelará la arcilla mientras el otro cierra los ojos y se conecta con su respiración. Después cambiaréis los roles. Yo voy primero», anunció Marco, cogiendo un puñado de arcilla húmeda. «Por supuesto que sí», murmuró Talita, cerrando los ojos como se le había ordenado, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. Durante unos segundos no pasó nada. Solo podía oír el sonido de otras personas trabajando con la arcilla, los murmullos de Luz Serena dando instrucciones, el canto de los pájaros fuera de la ventana. Entonces sintió las manos de Marco, no en ella, gracias a Dios, sino cerca. Podía oír cómo amasaba la arcilla, el sonido húmedo y obsceno del material siendo moldeado. Cada tanto, él murmuraba algo para sí mismo, demasiado bajo para que ella lo oyera claramente. «Listo», anunció después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 10 minutos. Talita abrió los ojos y miró la escultura. Era un pene enorme, detallado con una precisión que sugería que Marco había dedicado tiempo real a estudiar la anatomía. «¿Qué coño es eso?», siseó Talita, mirando frenéticamente alrededor para ver si Luz Serena lo había notado. Afortunadamente, estaba al otro lado de la sala ayudando a Celeste. «Arte», respondió Marco con total seriedad. «La representación física de la masculinidad tóxica que bloquea mi chakra del corazón. Eres insoportable. Eres tú quien tiene problemas con el simbolismo fálico. Muy revelador. Terremoto». Talita agarró la escultura y la aplastó con ambas manos, el barro frío escurriéndose entre sus dedos. Marco rió tan fuerte que varias personas se giraron a mirarlos. «Violencia contra el arte. También muy revelador. Tu turno de ser la arcilla», dijo Talita con una sonrisa dulce y peligrosa. «Cierra los ojos». Marco obedeció, pero la sonrisa no desapareció de su rostro. Se veía demasiado relajado, demasiado confiado. Talita cogió arcilla fresca y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con rapidez, moldeando, alisando, creando. No estaba segura de qué estaba haciendo hasta que estuvo casi terminado. Cuando le dijo que abriera los ojos, Marco se encontró mirando una escultura sorprendentemente buena de un burro. «¿Un burro?», preguntó, y su voz sonaba entre divertida e impresionada. «La representación física de tu terquedad, que bloquea tu capacidad de tomar decisiones maduras», replicó Talita con dulzura. Marco estalló en carcajadas, el sonido rico y genuino llenando la sala. Varias personas los miraron con el ceño fruncido, claramente molestas por la interrupción de su proceso creativo, profundamente espiritual. «Sois perfectos el uno para el otro», murmuró Luz Serena, apareciendo detrás de ellos como un espectro vestido de blanco. Observó ambas esculturas destruidas con expresión indescifrable. «Vuestra resistencia al proceso es instructiva. Lo tomamos como un cumplido», dijo Marco. Después del taller, cuando todos salían de la sala cubiertos de arcilla y presuntamente más conectados con sus emociones, Marco agarró a Talita del brazo. «Esta tarde hay excursión obligatoria al pueblo», dijo en voz baja. «Luz Serena va a llevarnos a visitar no sé qué ermita. Y yo sé de un sitio mucho mejor». Sus ojos brillaban con esa luz salvaje que ya Talita estaba aprendiendo significaba problemas. «Hay una cascada a unos 3 kilómetros de aquí. El agua está helada, pero es increíble. Podríamos escabullirnos». «¿3 kilómetros? ¿Caminando? ¿Tienes miedo de un poco de ejercicio terremoto?» «No tengo miedo de nada», mintió Talita. «Entonces demuéstralo. A las 4, cuando suban todos al autobús, nos encontramos en la puerta trasera de la cocina». «Esto es una mala idea. Todas las buenas ideas suenan mal al principio». Marco se inclinó más cerca, su voz bajando a un murmullo que le erizó la piel. «A menos que prefieras pasar la tarde escuchando a Luz Serena hablar sobre las vibraciones energéticas de las piedras medievales». Talita lo pensó durante exactamente 2 segundos. A las 4, cedió, y la sonrisa de Marco fue tan brillante que casi la dejó ciega. Escabullirse del retiro
resultó ser vergonzosamente fácil. Mientras todos subían al decrépito autobús que los llevaría a la ermita, Talita fingió un dolor de cabeza, y Celeste, absorta en una conversación profundamente espiritual con Bernardo sobre cristales curativos, apenas le prestó atención. Marco la esperaba en la puerta trasera de la cocina con 2 mochilas, una sonrisa de lobo y ese brillo en los ojos que Talita ya estaba aprendiendo a asociar con adrenalina pura. ¿Lista para tu primera aventura real, Terremoto? Deja de llamarme así o te juro que... ¿Qué? La interrumpió él, dando un paso más cerca. Olía a jabón y algo más oscuro, más salvaje. ¿Vas a volver a destrozar mi arte? Tu arte era un pene gigante y tu burro era obra maestra. Estamos empatados. Le tendió una de las mochilas. Agua, bocadillos de jamón que definitivamente no robé de la despensa y toallas. ¿Toallas? Para después del baño, a menos que prefieras secarte al sol. La forma en que lo dijo, con esa voz ronca y esa mirada intensa, hizo que algo en el estómago de Talita se retorciera peligrosamente. «Vamos antes de que me arrepienta», murmuró ella poniéndose la mochila. El camino a la cascada era un sendero de tierra que serpenteaba entre olivares centenarios y campos de lavanda que aún conservaban algo de su color púrpura a pesar de estar fuera de temporada. El sol de octubre era suave, calentando sin quemar, y el aire olía a tomillo silvestre y tierra seca. Marco caminaba delante con esa seguridad felina de quien conoce exactamente hacia dónde va. Cada tanto se giraba para asegurarse de que ella lo seguía, y cada vez su sonrisa se ensanchaba un poco más. «¿Cómo conoces este sitio?», preguntó Talita después de 20 minutos de caminata, cuando el retiro ya no era visible tras las colinas onduladas. «Solía venir aquí cuando era adolescente. Mi abuelo tenía una finca cerca. Saltó sobre un tronco caído con facilidad irritante. Fue mi refugio durante un verano particularmente horrible». «¿Qué pasó ese verano?». Marco se detuvo, mirando hacia el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo azul pálido. «Mi padre quería que estudiara empresariales. Yo quería ser fotógrafo». Se encogió de hombros. «Acabé estudiando empresariales y odiando cada segundo. Pero ese verano, antes de rendirme, venía aquí. Tomaba fotos, nadaba. Me convencía de que mi vida iba a ser diferente». La vulnerabilidad en su voz era tan inesperada que Talita se quedó sin palabras. Este era un Marco diferente del bromista arrogante, del rebelde que hacía esculturas obscenas en talleres de arte. «¿Todavía tienes esas fotos?», preguntó suavemente. «Las quemé todas la noche antes de empezar la universidad». Volvió a mirarla, y la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por esa sonrisa de lobo. Gesto dramático e innecesario, pero tenía 18 años. Todo era dramático e innecesario. «Todavía lo es», bromeó Talita, y se alegró cuando él rió. El sonido de agua corriendo llegó antes de que vieran la cascada. Primero fue un murmullo distante, luego un rugido suave, y finalmente, al doblar un recodo del sendero, la vieron. Era más impresionante de lo que Talita había imaginado. El agua caía desde unos 15 metros de altura, estrellándose contra una poza de aguas cristalinas rodeada de rocas cubiertas de musgo. Los rayos de sol se filtraban entre los árboles, creando arcoíris en la espuma. «Joder», murmuró Talita. «Lenguaje, terremoto. Estamos en un viaje espiritual. Que te jodan». Marco dejó caer su mochila y se quitó la camiseta en un movimiento fluido que debería ser ilegal. Su torso era exactamente lo que Talita había imaginado durante las largas y aburridas meditaciones matutinas. Músculos definidos sin ser excesivos, un rastro de vello oscuro que desaparecía bajo la cinturilla de sus vaqueros, una pequeña cicatriz cerca de las costillas. «¿Vienes o vas a quedarte ahí mirando?», preguntó él, y su sonrisa era pura provocación. No estaba mirando. Claro que no. Se quitó los zapatos y los calcetines. «El agua está helada, por cierto». «Pero eres valiente, ¿verdad?». «Muy valiente», afirmó Talita, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Demuéstralo». Y entonces, porque Marco Cascallo nunca hacía nada a medias, se desabrochó los vaqueros. «¿Qué haces?», chilló Talita, girándose bruscamente. «Ponerme el bañador, ¿qué creías?». «No, yo pensé». Talita se obligó a respirar. «Dijiste que había que traer toallas. No dijiste nada sobre bañadores, porque no hacen falta bañadores para esto».
El sonido de tela deslizándose sobre piel hizo que Talita cerrara los ojos con fuerza. Pero si eres tímida, puedo dejar los calzoncillos puestos. Sí, genial, magnífico. Déjalos puestos. Cobarde. Esa palabra actuó como un detonante. Talita se giró bruscamente, encontrándose con Marco de pie al borde de la poza en ropa interior negra que dejaba muy poco a la imaginación. El agua le salpicaba los pies, creando gotas que brillaban en su piel bronceada. «No soy cobarde», dijo Talita, y antes de que su cerebro pudiera alcanzar a su boca, empezó a quitarse la ropa. Camiseta fuera, vaqueros fuera. Se quedó en sujetador deportivo y bragas, agradeciendo a todos los dioses por haber elegido ropa interior decente esa mañana. «Interesante elección», comentó Marco, y su voz sonaba más ronca. Sus ojos recorrieron su cuerpo con una intensidad que la hizo sentir desnuda de verdad. Los ojos arriba, Cascallo. «Es que la vista aquí abajo es mejor. Pervertido. Hipócrita, te vi mirándome. No te estaba mirando. Mentirosa preciosa». El preciosa la golpeó como un puñetazo en el estómago. Antes de que pudiera procesar qué significaba, Marco le tendió la mano. «Vamos juntos», dijo. «Al contar de 3, 1, esto es una locura. 2, nos vamos a congelar. 3». Saltaron juntos, sus manos entrelazadas, y el mundo se convirtió en un estallido de frío glacial que cortaba como cuchillos. Talita emergió jadeando, su cuerpo en shock, cada terminación nerviosa gritando. «Me mentiste, dijiste fría, no ártico». Marco emergió junto a ella, su cabello negro pegado a su frente, gotas de agua deslizándose por su cara. Estaba riendo. «¿Dónde estaría la diversión en advertirte? Eres un hijo de puta, y tú estás viva por primera vez en días. Admítelo». Y tenía razón. Cada centímetro de su piel hormigueaba, su corazón bombeaba adrenalina pura, sus pulmones luchaban por aire que sabía a libertad. Se sentía completamente, gloriosamente viva. «Te odio», dijo, pero estaba sonriendo. «No, no me odias». Marco nadó más cerca, el agua creando ondas entre ellos. «¿Me temes?» «No te tengo miedo. Entonces ven aquí». Era un desafío, una provocación, una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Talita nadó hacia él, sus movimientos torpes en el agua fría. Cuando estuvieron frente a frente, tan cerca que podía ver las gotas de agua colgando de sus pestañas, Marco extendió la mano y le apartó un mechón de cabello mojado de la cara. El gesto fue sorprendentemente tierno. «Eres más valiente de lo que crees», dijo él en voz baja, «y tú eres menos cabrón de lo que finges ser». Su sonrisa fue lenta y devastadora. «No te hagas ilusiones, terremoto. Soy exactamente tan cabrón como parezco. Mentiroso. Demuéstralo». Y entonces, porque Talita Malta nunca había sabido cuándo parar, porque el frío había entumecido su sentido común, porque los ojos de Marco la miraban como si fuera lo más fascinante que había visto nunca, cerró la distancia entre ellos y lo besó. Fue un beso desesperado y congelado y perfecto. Los labios de Marco estaban fríos, pero su boca era cálida, su lengua deslizándose contra la de ella, con una seguridad que la hizo derretirse a pesar del agua helada. Sus manos encontraron su cintura bajo el agua, atrayéndola más cerca, hasta que sus cuerpos se presionaron juntos en el centro de la poza, mientras la cascada rugía su aprobación. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Marco apoyó su frente contra la de ella. «Eres peligrosa», murmuró. «Tú empezaste. Y pienso terminarlo». La besó de nuevo, más profundo esta vez, sus manos explorando la curva de su espalda, el hueco de su cintura. Talita enroscó sus piernas alrededor de él bajo el agua, sintiendo la evidencia dura de su excitación presionando contra ella. «Marco», jadeó contra su boca. «Dime que pare», respondió él, pero su voz sonaba como si esperara que dijera exactamente lo contrario. «No pares». Y esas dos palabras fueron suficientes para que el mundo se redujera solo a ellos. Piel mojada contra piel mojada, respiraciones entrecortadas, manos explorando territorios prohibidos, mientras el agua fría y el sol cálido creaban contrastes imposibles. Cuando finalmente salieron de la poza, temblando y sonriendo como idiotas, Talita supo que algo fundamental había cambiado entre ellos.
Ya no eran dos extraños atrapados en un retiro espiritual. Eran cómplices, conspiradores, y algo más peligroso que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Volver al retiro después de la cascada fue como regresar de otro planeta. Talita y Marco llegaron justo cuando el autobús descargaba a los participantes de su enriquecedora visita a la ermita. Luz Serena los miró con esos ojos que parecían ver directamente dentro de tu alma culpable, pero no dijo nada. Solo arqueó una ceja perfectamente depilada y siguió su camino con un tintineo de collares. «Nos tiene fichados», murmuró Talita mientras se dirigían hacia sus habitaciones respectivas. «Que nos fiche todo lo que quiera», respondió Marco con esa arrogancia despreocupada que a Talita le resultaba tan irritante como atractiva. «No puede echarnos. Nuestras familias pagaron por adelantado los 30 días completos. Puede hacernos la vida imposible. Ya lo está haciendo. Se llama meditación a las 5:30 de la mañana». Talita rió a pesar de sí misma. Su cabello todavía estaba húmedo de la cascada, y cada vez que se movía podía oler el aroma de Marco en su piel, esa mezcla de jabón y algo más oscuro que la estaba volviendo loca. «Nos vemos en la cena», dijo él, pero antes de alejarse, se inclinó y le robó un beso rápido que la dejó sin aliento. «Y después, si te portas bien, te enseño dónde esconden el chocolate». «¿Hay chocolate?» «Toneladas, en el tercer armario de la despensa, detrás de las lentejas. Eres peligrosamente útil para ser un criminal. Soy un hombre de muchos talentos, Terremoto. Todavía no has visto ni la mitad». La forma en que lo dijo, con esa voz ronca y esa mirada prometedora, hizo que el estómago de Talita diera un vuelco. La cena fue el suplicio habitual de quinoa insípida y verduras al vapor que sabían a cartón húmedo. Talita estaba sentada entre Celeste y una mujer llamada Virtudes, que no paraba de hablar sobre los beneficios del ayuno intermitente para la claridad espiritual. Marco estaba al otro lado del comedor, pero sus miradas se cruzaban constantemente a través de la sala. Cada vez que sus ojos se encontraban, él sonreía de esa forma que hacía que Talita quisiera cruzar la habitación y borrar esa sonrisa de beso. «Estás muy callada», comentó Celeste sospechosamente, y sonriendo. «¿Te encuentras bien?» «Perfectamente», mintió Talita llevándose a la boca un tenedor de quinoa que masticó con todo el entusiasmo de alguien comiendo arena. «Porque pareces diferente, como brillante. Es la iluminación espiritual. Claramente está funcionando». Celeste entrecerró los ojos, pero no insistió, distraída por Bernardo, que quería compartir sus revelaciones sobre los patrones energéticos de las mandalas. Después de la cena había una sesión de sanación sonora programada en el patio. Talita estaba buscando la forma más discreta de escaparse cuando apareció un hombre que no había visto antes. Era alto, rubio, con ese tipo de belleza clásica que aparece en anuncios de colonias caras. Llevaba ropa de yoga de diseñador que probablemente costaba más que el coche de Talita, y se movía con esa gracia estudiada de quien ha tomado muchas clases de pilates. «Disculpad el retraso», dijo con acento madrileño y una sonrisa deslumbrante. «Soy Alejandro Mendoza. Me incorporo hoy al retiro». Luz Serena lo recibió con más entusiasmo del que había mostrado por ningún otro participante. «Alejandro es instructor de yoga y terapeuta holístico», explicó. «Será un maravilloso añadido a nuestra comunidad». Por supuesto que lo sería. Durante la sesión de sanación sonora, mientras Luz Serena tocaba cuencos tibetanos y todos estaban tumbados en esterillas con los ojos cerrados, Talita sintió que alguien se acostaba demasiado cerca de ella. Abrió un ojo y se encontró con Alejandro a su lado, sonriéndole. «Hola», susurró él. «Tú debes ser Talita. Luz Serena me habló de ti». «Ah, ¿sí?» Talita cerró los ojos de nuevo, esperando que captara la indirecta. No la captó. «Dice que tienes una energía muy particular, fuerte pero bloqueada, como si estuvieras resistiéndote al proceso. ¡Qué observadora! Podría ayudarte con eso. Hago sesiones privadas de desbloqueo de chakras». Talita abrió los ojos y lo miró directamente. «¿Estás intentando ligar conmigo en medio de una meditación?» Alejandro sonrió sin avergonzarse lo más mínimo. «Estoy ofreciendo sanación. Si resulta en conexión, es solo el universo trabajando. El universo y yo no estamos actualmente en buenos términos. Eso puedo sentirlo.
Tu chakra del corazón está completamente cerrado. Mi chakra del corazón está perfectamente bien, gracias. Silencio, por favor. La voz de luz serena cortó la conversación como un látigo de terciopelo. Talita cerró los ojos de nuevo, pero podía sentir la presencia de Alejandro a su lado, demasiado cerca, demasiado insistente. Cuando finalmente terminó la sesión y todos empezaron a levantarse, él le ofreció la mano para ayudarla. Quizás podríamos tomar un té después, sugirió. Conozco un rincón muy tranquilo cerca de la biblioteca. No bebo té. ¿Café? Tampoco. ¿Agua? Alérgica. La risa de Alejandro fue cálida y persistente. Eres divertida. Me gustan las mujeres con carácter. Y a mí me gustan los hombres que entienden la palabra no. Una voz grave y peligrosamente baja sonó detrás de ella. ¿Hay algún problema aquí? Talita se giró y encontró a Marco a menos de 1 metro, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que podría congelar el infierno. No estaba mirando a Talita, estaba mirando a Alejandro con la intensidad de un depredador marcando su territorio. Ningún problema, dijo Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo estaba conociendo a Talita. Ya la has conocido, ahora puedes irte a conocer a otra persona. El aire entre los dos hombres se espesó con testosterona y amenazas no dichas. Alejandro era más alto, pero Marco tenía esa energía salvaje que lo hacía parecer más grande, más peligroso. No sabía que estuviera tomada, dijo Alejandro levantando las manos en señal de rendición, pero su sonrisa era burlona. Ahora lo sabes, Marco, intervino Talita, aunque una parte traidora de ella estaba absolutamente encantada con la exhibición territorial. No necesito que me defiendas. No te estoy defendiendo, replicó Marco sin apartar los ojos de Alejandro. Estoy dejando las cosas claras. Clarísimas. Alejandro dio un paso atrás, pero su mirada cuando posó en Talita fue de promesa. Nos vemos mañana en la clase de yoga. Cuando se alejó, Marco se giró hacia Talita con los ojos brillando de algo que era mitad furia, mitad otra cosa mucho más peligrosa. ¿Qué ha sido eso?, preguntó ella, aunque su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír su propia voz. Ese tío es un capullo. No lo conoces. Conozco su tipo. Viene aquí con su ropa de diseñador y su sonrisa de anuncio de dentífrico pensando que puede tener lo que quiera. ¿Y qué si puede? No es asunto tuyo. La mandíbula de Marco se tensó. ¿No es mi asunto? No. Después de esta tarde, después de la cascada, Talita cruzó los brazos, desafiante incluso cuando su cuerpo entero gritaba por cerrar la distancia entre ellos. Un beso no te da derechos de propiedad sobre mí, Cascallo. No quiero derechos de propiedad, gruñó él dando un paso hacia ella. Quiero que ese gilipollas sepa que no puede tenerte. ¿Y quién dice que tú puedes? La sonrisa de Marco fue lenta, peligrosa, absolutamente devastadora. Nadie, pero voy a intentarlo de todas formas. Antes de que Talita pudiera responder, él se inclinó y la besó allí mismo, en medio del patio, con media docena de participantes del retiro mirando. No fue un beso suave ni exploratorio, fue una reclamación, una declaración, una promesa y una amenaza envueltas en presión de labios y lengua. Cuando se separó, Talita estaba jadeando, y Marco parecía absolutamente satisfecho consigo mismo. «Chocolate en 20 minutos», murmuró contra sus labios. «No llegues tarde». Y se alejó dejándola allí, temblando y furiosa, y tan excitada que apenas podía pensar. Celeste apareció a su lado con los ojos como platos. «¿Qué coño acaba de pasar?» «Ni idea», mintió Talita, aunque su cuerpo entero sabía exactamente qué había pasado. Marco Cascallo acababa de dejar muy claro, delante de todos, que ella era suya, y lo peor de todo era que Talita no estaba segura de querer contradecirlo. La despensa estaba a oscuras, excepto por la linterna del móvil de Marco, que proyectaba sombras alargadas contra las estanterías cargadas de provisiones. Olía a especias y café, y al fondo, apenas perceptible al chocolate que Marco había prometido. Talita llegó exactamente 20 minutos después del beso que había revolucionado todo el retiro. Todavía podía oír los cuchicheos, las miradas especulativas, la sonrisa de satisfacción de luz serena, como si acabaran de confirmar alguna teoría cósmica sobre almas gemelas. «Puntual», dijo Marco desde las sombras, haciéndola saltar. «Me gusta».
Casi no vengo, pero viniste. Estaba sentado en el suelo entre dos estanterías, con las piernas estiradas y una tableta de chocolate negro en las manos. Porque eres adicta al peligro. Soy adicta al chocolate. Hay una diferencia. ¿La hay? Talita se sentó frente a él, manteniendo una distancia prudente que ambos sabían que no iba a durar. Marco partió un trozo de chocolate y se lo ofreció. 70% de cacao, de los buenos. Talita lo cogió y se lo metió en la boca. El amargor rico explotó en su lengua, derritiéndose lentamente. Gimió sin poder evitarlo. Joder, esto es mejor que el sexo. Claramente has tenido muy mal sexo. ¿Y tú has tenido muy buen sexo?, replicó ella, arqueando una ceja. La sonrisa de Marco fue lenta y pecaminosa. Defino mi sexo como una experiencia religiosa. La gente suele gritar mi nombre como si fuera Dios. Talita se atragantó con el chocolate. Eres insoportable, pero preciso y modesto. La modestia está sobrevalorada. Le ofreció otro trozo de chocolate. Igual que la discreción, al parecer. ¿Te arrepientes? ¿Del chocolate? Nunca. Del beso, delante de todos. Talita consideró mentir, pero había algo en la oscuridad de la despensa, en la intimidad creada por el espacio pequeño y la linterna tenue, que invitaba a la honestidad. Debería arrepentirme, admitió finalmente. Fue imprudente, posesivo, completamente innecesario. Pero no me arrepiento. Lo miró directamente a los ojos. Aunque odio que hayas marcado territorio como si fuera una puta valla publicitaria. Marco rió, el sonido bajo y genuino. No eres una valla publicitaria, eres mucho más valiosa. ¿Un cartel de neón? Una obra de arte en un museo con alarma y guardias de seguridad. A pesar de sí misma, Talita sonrió. Sigues siendo un capullo posesivo. Nunca he dicho lo contrario. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Y voy a serte completamente honesto, terremoto. Cuando vi a ese gilipollas tocándote, algo dentro de mí se volvió primitivo. Quería arrancarlo de tu lado y dejarlo claro que no tenía ninguna oportunidad. No puedes simplemente decidir que soy tuya. ¿No puedo? Su voz bajó a un murmullo peligroso. Incluso después de la cascada, incluso después de que me dijeras que no parara, el calor le subió por el cuello a Talita. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Era privado, entre nosotros, y esto también lo es. Marco cerró la distancia final, su mano encontrando su mejilla en la penumbra. Pero quiero que todo el mundo sepa que estás conmigo, no porque seas mi propiedad, sino porque yo soy tuyo, completamente, irrevocablemente, desde que entraste en ese círculo de meditación roncando como una sierra mecánica. No roncaba, protestó débilmente, pero su corazón estaba haciendo cosas peligrosas en su pecho. Roncabas, y me pareció la cosa más adorable que había visto en años. Su pulgar acarició su mejilla. He tenido relaciones, Talita, muchas, pero nunca me importaron. Nunca sentí nada real. Pensaba que había algo roto en mí. ¿Y ahora? Ahora sé que solo estaba esperando a que llegara alguien lo suficientemente valiente, lo suficientemente loca, lo suficientemente perfecta como para hacerme sentir algo. La besó suavemente, apenas un roce. Y aquí estás, comiendo chocolate robado conmigo en una despensa prohibida a medianoche. Talita debería haber dicho algo inteligente, algo que mantuviera la distancia emocional. Pero en lugar de eso, dejó caer la cabeza contra su hombro y respiró su olor. Esto es una locura, murmuró. Nos conocemos desde hace 4 días. Los mejores 4 días de mi vida. Dramático, honesto. Sus brazos la envolvieron, cálidos y sólidos, y seguros. Y voy a hacerte claro sobre algo más. No voy a compartirte con el gilipuertas del yoga. No voy a quedarme quieto mientras él intenta seducirte con su mierda de chakras y energías. Voy a luchar por ti de la forma más primitiva y poco evolucionada posible. Y si yo no quiero que luches por mí, entonces me lo dices y me detengo inmediatamente. Pero hasta que lo hagas, la besó más profundamente, su lengua deslizándose contra la de ella con promesas oscuras. Soy completamente, irredimiblemente tuyo. Talita lo besó de vuelta, con toda la frustración y el deseo acumulados. Sus manos encontraron su cabello, tirando de él mientras él la atraía más cerca,
hasta que estuvo sentada en su regazo en el suelo de la despensa, rodeados de latas de legumbres y bolsas de quinoa. «Esto es ridículo», jadeó ella contra su boca. «Estamos en una despensa. Los mejores momentos pasan en los lugares más ridículos». Sus manos encontraron el borde de su camiseta, deslizándose por debajo para acariciar la piel desnuda de su espalda. «Alguien podría encontrarnos. Que nos encuentren». La besó a lo largo de la mandíbula bajando por su cuello. «Que todo el puto retiro sepa que te deseo». Talita echó la cabeza hacia atrás, dándole mejor acceso, mientras sus manos exploraban los músculos de su espalda a través de la camiseta. «Eres imposible, y tú eres adictiva». Sus dientes rozaron el pulso en su cuello. «Dime que pare y lo haré». «No pares». Esas dos palabras fueron suficientes. Marco la levantó con una facilidad que hizo que su estómago diera un vuelco y la sentó sobre una de las estanterías bajas, colocándose entre sus piernas. La linterna del móvil proyectaba sombras danzantes, mientras él la besaba como si fuera aire y hubiera estado ahogándose. Sus manos estaban en todas partes, en su cabello, su cuello, deslizándose bajo su camiseta para acariciar su piel. Talita le devolvió cada caricia, explorando el contorno de sus músculos, la línea de su mandíbula, el vello suave en su nuca. «Joder, Talita», gruñó él contra su boca, «me estás matando». «Bien», respondió ella, mordiéndole el labio inferior. «Morir es muy espiritual». Su risa fue baja y ronca. «Eres perfecta, completamente perfecta y enloquecedoramente frustrante, igual que tú». Se besaron hasta que perdieron la noción del tiempo, hasta que el chocolate quedó olvidado y la linterna casi se quedaba sin batería. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando y despeinados, Marco apoyó su frente contra la de ella. «Deberíamos volver antes de que Luz Serena monte una búsqueda espiritual. Probablemente ya sabe dónde estamos. Esa mujer es como un radar de actividad prohibida. Entonces le estamos dando exactamente lo que quiere: conexión, energía, chakras alineados o lo que sea». Talita rió, el sonido genuino y feliz. «Nuestros chakras están definitivamente alineados y van a estarlo mucho más». La besó una última vez, lento y profundo. «Esto no se acaba aquí, terremoto. Ni siquiera hemos empezado». Era una promesa y una advertencia, y mientras Talita volvía a su habitación 20 minutos después, con el sabor de chocolate y Marco todavía en sus labios, supo que estaba completamente, irremediablemente perdida. Y por primera vez en su vida, perderse se sentía exactamente como encontrarse. La clase de yoga matutina de Alejandro Mendoza resultó ser exactamente la tortura que Talita había anticipado, pero no por las razones que esperaba. El estudio improvisado en la sala principal había sido transformado con esterillas de colores pastel, incienso que olía a sándalo y pachulí, y música relajante que sonaba como ballenas teniendo un orgasmo cósmico. Luz Serena observaba desde su rincón con expresión de profunda satisfacción, como si hubiera orquestado algo brillante al traer a Alejandro. «El yoga no es solo ejercicio físico», comenzó Alejandro con esa voz suave y modulada que probablemente había practicado frente al espejo. «Es una unión sagrada entre cuerpo, mente y espíritu. También es una excusa para ponerse pantalones ajustados», murmuró Marco, apareciendo junto a Talita con su esterilla bajo el brazo. Llevaba unos pantalones de chándal grises y una camiseta sin mangas que mostraba sus brazos de forma completamente innecesaria y maravillosa. «Pensé que odias el yoga», susurró Talita. «Lo odio, pero odio más la idea de dejarte sola con el guaperas ese». Se colocó en la esterilla junto a ella, tan cerca que sus brazos se rozaban. «Considéralo mi sacrificio personal por la paz de mi mente». «Qué romántico». «Soy un romántico empedernido. La semana pasada escribí un poema sobre tus ronquidos». «Que te jodan. Promesa pendiente». El calor le subió por el cuello a Talita justo cuando Alejandro comenzó a caminar entre las esterillas, ajustando posturas con manos que se demoraban demasiado en la espalda baja de las mujeres. «Comenzaremos con el saludo al sol. Fluid con la respiración. Dejad que vuestro cuerpo se mueva como agua». Los siguientes 45 minutos fueron una combinación de tortura física y tensión sexual no resuelta. Cada vez que Alejandro se acercaba a Talita para corregir su alineación,
Marco se ponía tan rígido que ella podía prácticamente oír sus dientes rechinando. Tu guerrero 2 necesita más apertura en las caderas, dijo Alejandro arrodillándose junto a Talita y colocando sus manos en su cintura. Déjame ayudarte. Puede hacerlo sola, gruñó Marco desde su esterilla. El ego es el enemigo del progreso, respondió Alejandro sin mirarlo, sus manos deslizándose hacia las caderas de Talita. Relájate, confía en el proceso. Talita vio la mandíbula de Marco tensarse peligrosamente. Conocía esa mirada. Era la mirada de un hombre a punto de hacer algo violento o estúpido o ambas cosas. Estoy bien, dijo rápidamente, apartándose de las manos de Alejandro. Creo que lo tengo. La sonrisa de Alejandro fue comprensiva de una forma irritante. A veces necesitamos ayuda para abrirnos. No hay vergüenza en ello. Y a veces la gente necesita aprender a respetar el espacio personal, replicó Marco poniéndose de pie. ¿No es eso también parte de la filosofía del yoga? ¿Respetar los límites? El silencio en la sala se volvió espeso. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos como flores girando hacia el drama. El yoga también trata sobre soltar el control, dijo Alejandro suavemente, pero había acero bajo el terciopelo de su voz. Especialmente el control sobre cosas que no nos pertenecen. Ella no es una cosa. Exactamente mi punto. Vale, ya basta, intervino Talita poniéndose de pie entre ambos hombres. Podía sentir la testosterona flotando en el aire como niebla tóxica. Esto es ridículo. Alejandro, gracias por la clase, pero no necesito ajustes. Marco, siéntate antes de que te dé un infarto. No voy a sentarme mientras Siéntate. Talita le clavó un dedo en el pecho. Ahora, para su sorpresa, Marco obedeció, pero la forma en que miraba a Alejandro prometía violencia futura. El resto de la clase transcurrió en tensión incómoda. Cuando finalmente terminó con un namasté colectivo que sonó más a amenaza que a bendición, Talita salió del estudio como si la persiguieran. Marco la alcanzó en el pasillo, agarrándola suavemente del brazo. «Lo siento», dijo, y parecía genuinamente arrepentido. «No debería haber montado una escena. No, no deberías. Pero ese tío es un capullo. Probablemente. Y no me gusta cómo te mira. Como si fuera una persona atractiva. Como si tuviera algún derecho sobre ti». Sus manos encontraron su cintura, atrayéndola más cerca. «Cuando el único que tiene ese derecho soy yo. Técnicamente nadie tiene derecho sobre mí». «Técnicamente», concedió él, su voz bajando a ese murmullo ronco que hacía cosas peligrosas a sus entrañas. «Pero de forma completamente no técnica. Soy tuyo y tú eres mía, y ese gilipollas necesita entenderlo. Eres imposible, y tú eres irresistible». La besó allí en el pasillo, lento y profundo, y completamente inapropiado para las 9 de la mañana. «Tengo un plan para esta noche. ¿Otro robo de comida? Mejor». Sus ojos brillaban con esa luz salvaje que Talita había aprendido significaba aventura. «Hay una torre vieja en los terrenos del Retiro. Está prohibido entrar porque dicen que es peligrosa, pero yo ya la exploré. La vista desde arriba es increíble. Y quieres que escalemos una torre prohibida y potencialmente peligrosa porque quiero estar a solas contigo sin riesgo de interrupciones, sin luz serena y sus cuencos tibetanos, sin el gilipollas del yoga. Solo tú y yo y las estrellas». El corazón de Talita hizo algo peligroso en su pecho. «Eres un romántico empedernido. Te lo advertí». La besó de nuevo, más suave esta vez. Medianoche, en la puerta trasera de la cocina. Siempre en la cocina. Es nuestro punto de encuentro secreto. Tiene tradición. Talita debería haber dicho que no. Debería haber sido sensata y cautelosa, y todas las cosas que normalmente era. Pero cuando Marco la miraba así, como si ella fuera lo único real en un mundo de pretensiones espirituales, la sensatez se iba por la ventana. Medianoche. Aceptó y selló su destino con una sonrisa. El día pasó con una lentitud tortuosa. Hubo un taller sobre alimentación consciente, donde tuvieron que masticar una pasa durante 5 minutos completos mientras contemplaban su textura y sabor. Talita pensó que iba a morir de aburrimiento. Marco, sentado frente a ella, hizo cosas obscenas con su pasa que casi la hicieron atragantarse de risa. Después vino una ceremonia del cacao sagrado, que básicamente consistió en beber chocolate caliente muy caro
mientras Luz Serena hablaba sobre la sabiduría de los pueblos indígenas. Alejandro se sentó demasiado cerca de Talita, y Marco pasó toda la ceremonia con cara de querer cometer asesinato. Cuando finalmente llegó la noche, después de una cena de lentejas que sabían a cartón mojado y una meditación vespertina donde Celeste tuvo un despertar espiritual que involucró llorar durante 20 minutos, Talita estaba más que lista para escapar. A las 11:30 salió de su habitación descalza, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El pasillo estaba oscuro y silencioso, solo el sonido de ronquidos distantes y el crujido ocasional de la madera vieja. Marco la esperaba en la cocina, pero esta vez no había chocolate ni comida robada. Solo él, con una mochila al hombro y esa sonrisa que prometía problemas. ¿Lista? ¿Terremoto? Probablemente no. Perfecto. Vamos. Salieron por la puerta trasera hacia la noche extremeña. El aire era fresco y olía a lavanda y tierra húmeda. La luna estaba casi llena, proyectando suficiente luz para ver el camino sin necesidad de linternas. La torre vieja se alzaba a unos 200 metros del edificio principal, una estructura de piedra del siglo XVI que había sido parte de las fortificaciones originales de la finca. Estaba rodeada de una valla con carteles de «Prohibido el paso», que Marco ignoró completamente. ¿Seguro que es segura?, preguntó Talita mirando hacia arriba. La torre parecía sólida, pero había grietas visibles en la piedra. He subido 3 veces. Todavía estoy vivo. Eso no es exactamente reconfortante. ¿Confías en mí? Talita lo miró. En la luz de la luna sus ojos parecían más oscuros, más intensos. Había algo salvaje en él, pero también algo absolutamente sólido. Sí, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. La sonrisa de Marco fue lenta y devastadora. Entonces sígueme. Subir la escalera de caracol dentro de la torre fue como entrar en otra época. Los escalones de piedra estaban desgastados por siglos de pies y las paredes olían a musgo y historia. Marco iba delante, iluminando el camino con su móvil, ofreciéndole la mano en los lugares donde los escalones eran más traicioneros. Cuando llegaron a la cima, Talita se quedó sin aliento. La plataforma superior de la torre era un círculo de piedra abierto al cielo. Desde allí se veía todo, los olivares extendiéndose hasta el horizonte, las montañas recortadas contra el cielo estrellado, las luces distantes de pueblos dormidos. «Joder», murmuró ella. «¿Valió la pena el riesgo?», preguntó Marco observándola en lugar del paisaje. Completamente. Él había traído mantas en la mochila, las extendió en el suelo de piedra, creando un nido improvisado bajo las estrellas. Cuando se sentaron, Talita podía sentir el calor de su cuerpo contrarrestando el frío de la noche. «Gracias por esto», dijo suavemente, «por traerte a una torre prohibida y potencialmente peligrosa, por darme algo real en medio de toda esta mierda espiritual fingida». Marco rió, el sonido bajo y cálido. «Eso es lo más romántico que me han dicho nunca». Se besaron bajo las estrellas, y esta vez no había prisa, no había riesgo de ser descubiertos. Solo ellos, y la noche infinita, y el silencio cómplice del mundo dormido. Las estrellas sobre la torre vieja brillaban con una intensidad que Talita nunca había visto en la ciudad. Sin contaminación lumínica, el cielo era un manto de diamantes, esparcidos sobre terciopelo negro. Pero ella apenas las miraba. Toda su atención estaba concentrada en el hombre tendido junto a ella, en la forma en que la luz de la luna plateaba su perfil, en cómo sus dedos se entrelazaban con los suyos como si hubieran sido diseñados para encajar exactamente así. «¿En qué piensas?», preguntó Marco, su voz un murmullo bajo que se sentía más como una caricia. «En que esto es una locura», admitió Talita. «Hace una semana no te conocía. Ahora estoy aquí, en una torre prohibida, arriesgando que nos echen del retiro. ¿Te arrepientes?». «Ni por un segundo». Se giró para mirarlo de frente apoyada en un codo. «Y eso es lo que me asusta. No me arrepiento de nada contigo, ni siquiera de las cosas que debería». La mano de Marco encontró su mejilla, su pulgar trazando la línea de su pómulo con una ternura que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «Yo tampoco me arrepiento. De nada». Se incorporó hasta quedar sentado, tirando de ella para que se sentara en su regazo, sus piernas rodeando su cintura. «He pasado 32 años sin sentir nada real por nadie. Pensé que era incapaz de ello. Y entonces apareces tú,
con tu escepticismo y tus ronquidos y tu forma de hacer que todo parezca una aventura. No ronco. Roncas como un motor diésel. La besó para silenciar su protesta. Y es adorable. Todo en ti es jodidamente adorable y frustrante y excitante. Sus bocas se encontraron de nuevo, pero esta vez el beso fue diferente, más profundo, más hambriento. Las manos de Marco se deslizaron bajo su jersey, encontrando piel desnuda que se erizó bajo su toque. «Talita», murmuró contra sus labios, y había una pregunta en la forma en que dijo su nombre. «Sí», respondió ella, aunque él no había formulado la pregunta en voz alta. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían exactamente hacia dónde iba esto, hacia dónde había estado yendo desde ese primer beso en la cascada. Marco la tumbó sobre las mantas con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil, aunque ambos sabían que ella era cualquier cosa menos frágil. Su cuerpo cubría el de ella, pesado y cálido y perfectamente correcto. «Dime que pare y lo haré», dijo, sus ojos buscando los de ella en la penumbra. «En cualquier momento, incluso si ya hemos empezado. No voy a decirte que pares». Sus manos encontraron el borde de su camiseta, tirando hacia arriba. «No esta noche». Él se quitó la camiseta en un movimiento fluido, y la luz de la luna convirtió su torso en un estudio de sombras y planos musculares. Talita trazó el contorno de su pecho con los dedos, sintiendo cómo se estremecía bajo su toque. «Tu turno», murmuró él, sus manos encontrando el borde de su jersey. Se desnudaron despacio, entre besos y caricias, revelando piel poco a poco, como si estuvieran desenvolviendo un regalo precioso. El aire frío de la noche los hizo temblar, pero el calor entre ellos era suficiente para mantener el frío a raya. Cuando finalmente estuvieron piel contra piel, Marco se detuvo un momento, simplemente mirándola. «Eres preciosa», dijo, y había tal reverencia en su voz que Talita sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Y tú hablas demasiado», respondió ella, tirando de él hacia abajo para besarlo. Lo que siguió fue una combinación de torpeza y perfección. Manos que exploraban territorios desconocidos, respiraciones que se entrecortaban, susurros de aquí y así, y no pares. Marco era cuidadoso pero apasionado, atento a cada suspiro, cada estremecimiento, ajustando su ritmo al de ella, como si sus cuerpos estuvieran aprendiendo a bailar juntos. «Joder, Talita», gruñó él cuando finalmente se deslizó dentro de ella, y el sonido fue mitad alivio, mitad reverencia. Ella arqueó la espalda, sus uñas clavándose en sus hombros mientras se ajustaba a la sensación de él, llenándola completamente. Era demasiado y no suficiente al mismo tiempo, perfecto y abrumador. «Mírame», ordenó él suavemente, y cuando sus ojos se encontraron, Talita sintió algo romperse dentro de ella, no de forma dolorosa, sino liberadora, como si algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo finalmente pudiera salir. Se movieron juntos, encontrando un ritmo que era único para ellos. No era perfecto ni pulido como en las películas. Hubo risas ahogadas cuando sus narices chocaron, un «ouch» cuando el codo de ella golpeó la piedra, ajustes de ángulos y posiciones, pero cada imperfección lo hacía más real, más suyo. Marco enterró su cara en su cuello, sus caderas moviéndose con una intensidad creciente que la hacía ver estrellas que no tenían nada que ver con las del cielo nocturno. Su mano se deslizó entre sus cuerpos, encontrando el punto exacto que la hizo jadear su nombre. «Vente conmigo», murmuró él contra su piel. «Quiero sentirte». Y como si su cuerpo hubiera estado esperando ese permiso, Talita se rompió. El orgasmo la golpeó como una ola, arrastrándola abajo, haciéndola gritar su nombre hacia el cielo estrellado, sin importarle quién pudiera oír. Marco la siguió segundos después, su cuerpo tensándose, un gruñido bajo escapando de su garganta mientras se derramaba dentro de ella. Se quedaron así durante largos minutos, sus respiraciones sincronizándose lentamente, sus corazones latiendo tan fuerte que podían sentir los pulsos del otro. Marco finalmente rodó hacia un lado, arrastrándola con él para que quedara acurrucada contra su pecho y la envolvió con las mantas. «Joder», murmuró ella después de un largo silencio. «¿Joder bueno o joder malo?» «Joder, no hay palabras para esto». Podía sentir su sonrisa contra su cabello. «Eso es lo más halagador que me han dicho después del sexo».
No ha sido solo sexo. No, concordó él, su voz volviéndose seria. No lo ha sido. Talita levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos brillaban en la oscuridad y había algo vulnerable en ellos que no había visto antes. Marco, estoy enamorado de ti, dijo de repente, las palabras saliendo en un torrente como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Sé que es demasiado pronto, sé que suena loco, pero por primera vez en mi puta vida siento algo real y aterrador y completamente cierto. Estoy enamorado de ti, Talita Malta, con tus miedos y tu valentía y tu forma de hacer que me sienta vivo. El corazón de Talita se detuvo. Luego empezó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Yo también, susurró. También estoy enamorada de ti y me aterra. ¿Por qué? Porque esto es real. Porque cuando termine el retiro tendremos que volver al mundo real. Y no sé si esto, hizo un gesto entre ellos, puede sobrevivir fuera de esta burbuja. Marco se incorporó sobre un codo, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, Terremoto. No me importa dónde estemos, Madrid, Extremadura, la puta luna. Esto es real. Tú eres real. Y voy a luchar por esto con todo lo que tengo. La besó con una intensidad que robaba el aliento. Te quiero en mi vida, en mi cama, roncando junto a mí cada maldita noche. No ronco, protestó débilmente, pero estaba sonriendo, y las lágrimas que rodaban por sus mejillas eran de felicidad pura. Sí roncas, y voy a amarte igual. Voy a amarte en los días buenos y en los malos, cuando seas valiente y cuando tengas miedo, cuando me hagas reír y cuando me vuelvas loco. Sus manos enmarcaron su rostro. Te voy a amar incluso cuando comas toda mi reserva de chocolate robado. Talita rió entre lágrimas. Eso fue una vez, 3 veces. Te odio. No, no me odias. Me amas. Lo acabas de admitir. Puede que me arrepienta. Demasiado tarde. Estás atrapada conmigo ahora. Se besaron de nuevo y esta vez fue diferente. Era una promesa, un compromiso. El comienzo de algo que ambos sabían iba a cambiar sus vidas para siempre. Hicieron el amor de nuevo mientras las estrellas giraban sobre ellos, más despacio esta vez, saboreando cada toque, cada suspiro. Cuando finalmente se quedaron dormidos, enredados en las mantas y el uno en el otro, el mundo pareció encajar en su sitio. Al amanecer, cuando el sol comenzó a pintar el cielo de rosas y dorados, Marco la despertó con besos en el cuello. Tenemos que volver antes de que note alguien que faltamos. 5 minutos más, murmuró ella, acurrucándose más contra él. Si te doy 5 minutos más, nunca volveremos. No veo el problema. Él rió, el sonido cálido y feliz. Vamos, Terremoto. Todavía nos quedan 23 días de fingir que meditamos y comemos quinoa. Podemos hacer mucho daño en 23 días. ¿Daño? Aventuras, travesuras, momentos que recordaremos cuando seamos viejos y aburridos. Nunca seremos aburridos. Esa, dijo besándola profundamente, es la mejor promesa que me han hecho nunca. Bajaron de la torre cuando el retiro comenzaba a despertar, con el cabello revuelto y sonrisas que no podían borrar. Y cuando entraron al comedor para el desayuno, con Luz Serena mirándolos con una sonrisa conocedora y Alejandro frunciendo el ceño desde su rincón, ninguno de los dos pudo evitar sentir que el mundo era un poco más brillante, un poco más posible, un poco más suyo. Los días en el retiro comenzaron a desdibujarse unos con otros, pero de la mejor manera posible. Talita y Marco se habían vuelto expertos en escaparse de las actividades obligatorias, perfeccionando el arte de desaparecer justo cuando Luz Serena comenzaba a tocar sus cuencos tibetanos o cuando Alejandro anunciaba otra sesión de apertura del corazón. Habían explorado cada rincón prohibido de la finca, el viejo molino abandonado, donde hicieron el amor contra sacos de harina cubiertos de polvo, el sótano de vinos, donde bebieron una botella de Rioja del 98 que probablemente costaba más que el coche de Talita, el invernadero en ruinas donde las bugambillas salvajes los ocultaban del mundo. Celeste había dejado de preguntarle a Talita dónde desaparecía, principalmente porque ella misma estaba demasiado ocupada teniendo su propio despertar espiritual con Bernardo, que resultó tener 62 años, pero la energía y el entusiasmo de alguien de 30. El amor no conocía edad en el retiro del alma renovada, aparentemente. Era el día 26
Cuando Marco apareció durante el desayuno, con esa sonrisa que Talita había aprendido, significaba que tenía un plan particularmente malo. «Tenemos que hablar», dijo sentándose junto a ella con una taza de ese café aguado que pretendía ser espresso. Esa frase nunca precede nada bueno. Esta vez sí, bajó la voz, inclinándose más cerca. «Quedan 4 días. 4 días y esto se acaba». El estómago de Talita se hundió. Habían estado evitando cuidadosamente hablar del final del retiro, como si no mencionarlo pudiera hacer que no llegara nunca. «Lo sé, y no hemos hablado de qué pasa después, porque es aterrador». Marco le cogió la mano bajo la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Más aterrador es la idea de que esto termine, de que vuelvas a Madrid y yo a Sevilla y esto se convierta en una anécdota graciosa que contar en cenas. Nunca sería solo una anécdota». «Exacto. Así que necesito que escuches mi plan». Sus ojos brillaban con esa intensidad que hacía que su corazón se acelerara. «Y es un plan completamente loco, imprudente e irresponsable. Mi tipo favorito de plan. Después de que termine esto, quiero que vengas a Sevilla. O yo voy a Madrid. O nos vamos los dos a otro sitio completamente. No me importa dónde, mientras estemos juntos». Talita sintió cómo se le cerraba la garganta. «Marco, sé que es rápido. Sé que la gente dirá que estamos locos, que ha sido menos de un mes, que esto no puede ser real». Se inclinó más cerca, sus ojos fijos en los de ella. «Pero la he cagado toda mi vida tomando decisiones sensatas que no sentía, estudiando algo que odiaba porque era lo responsable, trabajando en la empresa familiar porque era lo esperado, siendo alguien que no era porque parecía más fácil». Su mano apretó la de ella. «Por una vez en mi vida, quiero ser completamente imprudente. Quiero saltar sin red contigo». Las lágrimas picaban en los ojos de Talita. «Tengo un trabajo en Madrid, un apartamento, una vida. Yo tengo un trabajo que odio en Sevilla, un piso que nunca sentí como casa y una vida que era solo ir tirando hasta que apareciste tú». Se acercó tanto que sus frentes casi se tocaban. «Buscaré trabajo en Madrid. Tú podrías buscar en Sevilla, o nos vamos a Barcelona, a Valencia, a donde sea, solo no quiero perderte porque la geografía dice que debería». «Eres un loco», susurró ella. «Completamente. ¿Estás dentro?» Talita debería haber sido sensata. Debería haber dicho que tomaran las cosas con calma, que se vieran los fines de semana, que esperaran a ver si esto era real fuera de la burbuja del retiro. Pero la sensatez nunca le había dado nada más que una vida predecible y segura. Marco le había dado aventura, risas, la mejor comida robada de su vida y un amor tan intenso que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. «Estoy dentro», dijo, y selló el pacto con un beso que hizo que varias personas en el comedor aplaudieran. Esa noche, para celebrar su decisión completamente irresponsable y maravillosa, Marco había planeado la que prometía ser su última gran escapada. «¿El lago?», preguntó Talita mirando el pequeño lago artificial en los terrenos del retiro, iluminado solo por la luna y las estrellas. «¿Vas a hacer que me bañe otra vez en agua helada?» «No está helada. Es octubre. Está refrescante». «Eso dijiste de la cascada y casi pierdo los dedos de los pies, pero admitiste que valió la pena». La atrajo más cerca, sus manos encontrando su cintura. «Además tengo una sorpresa». La sorpresa resultó ser que había tomado prestadas velas del almacén de suministros de Luz Serena y las había colocado alrededor del borde del lago, creando un círculo de luz dorada que se reflejaba en el agua oscura. «Esto es...» Talita se quedó sin palabras, mirando la escena que parecía salida de una película romántica. «¿Cursi? ¿Excesivo? ¿Completamente fuera de personaje para un cínico que dice odiar el romanticismo?» «Perfecto», terminó ella. «Es absolutamente perfecto». Se desnudaron bajo las estrellas, sin la urgencia de la primera vez ni la desesperación de la segunda. Esta vez fue una revelación lenta, una celebración de cuerpos que se conocían íntimamente ahora, de manos que sabían exactamente dónde tocar para provocar esos gemidos que hacían eco en la noche. El agua estaba fría, pero no insoportable. Nadaron hasta el centro del lago, donde Marco la atrajo contra él, sus piernas enroscándose alrededor de su cintura mientras flotaban juntos. «Te amo», dijo él, y ya no sonaba asustado o sorprendido al decirlo. Sonaba como un hecho,
como algo tan fundamental como respirar. «Te amo», respondió ella, y sintió como algo dentro de ella se expandía con las palabras, llenando espacios que no sabía que estaban vacíos. Hicieron el amor allí en el agua, moviéndose juntos con el ritmo de las olas pequeñas que ellos mismos creaban, sus gemidos amortiguados contra la piel del otro, el mundo entero reduciéndose solo a ese momento, esa conexión, esa certeza de que habían encontrado algo que valía la pena cada riesgo. Cuando finalmente salieron, temblando y riendo, Marco la envolvió en una toalla que había escondido y la besó hasta que dejó de temblar. 4 días más, murmuró contra sus labios. Y luego el resto de nuestras vidas. Eso suena como un compromiso bastante grande para alguien que hace un mes no creía en el amor. Hace un mes no te conocía. Sus manos enmarcaron su rostro. Ahora que te conozco, el compromiso es la parte fácil. Volvieron al retiro en las primeras horas de la madrugada, con el cabello húmedo y sonrisas que no podían borrar. Y cuando pasaron junto a la habitación de luz serena y escucharon su risa suave detrás de la puerta, supieron que ella siempre había sabido exactamente lo que estaban haciendo, y probablemente lo aprobaba, aunque nunca lo admitiría. El último día del retiro amaneció con un cielo despejado y ese tipo de luz dorada que hace que todo parezca estar en un filtro de Instagram. Talita despertó en su cama, pero con el sabor de Marco todavía en sus labios y el recuerdo de la noche anterior grabado en cada centímetro de su piel. Celeste ya estaba despierta, haciendo su maleta con movimientos lentos y una expresión soñadora que Talita reconocía muy bien. «¿Qué vas a hacer con Bernardo?», preguntó Talita, rompiendo el silencio. Su hermana sonrió, ese tipo de sonrisa que transformaba toda su cara. «Viene a Madrid. Va a quedarse en mi apartamento mientras busca un sitio. Dice que después de 3 divorcios y 2 crisis existenciales, ha aprendido que cuando encuentras algo que te hace feliz, no lo dejas ir por miedo. Sabio para ser un tipo que cree haber sido faraón en una vida pasada. Dice que fui su esposa favorita en el antiguo Egipto». Celeste se rió. «Es ridículo y maravilloso y exactamente lo que necesitaba. Me alegro por ti. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu escultor de penes gigantes?». Talita se atragantó. «¿Cómo sabes? Por favor». Todo el retiro sabe lo del pene de arcilla. Fue legendario. Celeste se sentó en su cama mirándola con seriedad. «Pero hablo en serio. Ese hombre está loco por ti. ¿Qué van a hacer?». «Algo completamente irresponsable», admitió Talita. «Va a mudarse a Madrid, o yo a Sevilla, o nos vamos juntos a algún sitio nuevo. No lo hemos decidido todavía, pero vamos a intentarlo». «Bien», Celeste asintió con aprobación, «porque he visto cómo te mira, como si fueras lo único real en un mundo de ilusiones. Eso es muy profundo para ti. Es Bernardo, me está contagiando su sabiduría antigua. Dios nos ayude a todos». La ceremonia de clausura fue exactamente tan ridícula como Talita había anticipado. Luz Serena había organizado un círculo de gratitud donde cada participante debía compartir su mayor aprendizaje del retiro. Cuando le tocó el turno a Alejandro, habló durante 10 minutos sobre la importancia de soltar el control y confiar en el flujo del universo, lanzando miradas significativas a Talita que ella ignoró completamente. Bernardo compartió que había reconectado con su niño interior y que planeaba escribir un libro sobre reencarnación y amor en la tercera edad. Celeste agradeció entre lágrimas haber encontrado la fuerza para amarme a mí misma sin necesitar validación externa, aunque todos sabían que había pasado las últimas 2 semanas básicamente pegada a Bernardo. Cuando le tocó a Marco, se puso de pie con esa arrogancia despreocupada que hacía que Talita quisiera besarlo y golpearlo al mismo tiempo. «He aprendido», dijo lentamente, «que las reglas están hechas para romperse, que la mejor comida siempre es la robada, que el amor real no pide permiso, simplemente llega y te destroza de la mejor manera posible». Sus ojos encontraron los de Talita. «Y que cuando encuentras a alguien que hace que quieras ser imprudente, lo agarras con ambas manos y no lo sueltas nunca». El silencio que siguió fue absoluto. Luego Celeste empezó a aplaudir, y pronto todos se unieron, incluso Alejandro con su sonrisa perfecta y falsa. Cuando le tocó a Talita, se puso de pie con el corazón latiendo fuerte.
Vine aquí pensando que era la única persona sensata en una habitación llena de locos, comenzó. Y he aprendido que a veces ser sensato es otra forma de ser cobarde. He aprendido que los mejores momentos pasan cuando dejas de planificar y empiezas a vivir. Y he aprendido, miró directamente a Marco, que el amor no es algo que encuentras cuando lo buscas. Es algo que te encuentra cuando finalmente dejas de tener miedo. Marco sonrió, y en esa sonrisa estaba todo. Todas las noches robadas, todos los besos en lugares prohibidos, todas las promesas que acababan de hacerse. Después de la ceremonia, mientras todos cargaban sus maletas en los coches, Luz Serena se acercó a Talita y Marco con una sonrisa que era mitad benevolente, mitad sospechosamente cómplice. «Sabía que vosotros dos ibais a ser interesantes», dijo, «desde el primer círculo de bienvenida. ¿Por eso nos emparejaste en el taller de arte?», preguntó Talita. «El universo os emparejó. Yo solo facilité el encuentro». Miró a Marco. «¿Y tú, que creías que no podías amar, todavía lo crees? Ahora sé que simplemente estaba esperando a la persona correcta para enseñarme cómo». Luz Serena asintió, satisfecha. «El amor no es algo que se encuentra, es algo que se elige cada día. Elegidlo bien». Y con esas palabras enigmáticas se alejó con un tintineo de collares, dejándolos solos. Marco y Talita se quedaron junto al coche de ella, ninguno queriendo ser el primero en irse, como si separarse, aunque fuera por unas horas, pudiera romper el hechizo. «Nos vemos en Madrid», dijo Marco finalmente. «Pasado mañana. Te prometo que para entonces ya habré renunciado a mi trabajo y empacado mi vida en cajas». «Eso es una locura. Lo sé», la besó suavemente. «Pero tú me vuelves loco. Podríamos tomarlo con calma, ver cómo va. Podríamos». Sus manos encontraron su cintura. «Pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Además, ya desperdicié 32 años siendo sensato. Es hora de ser estúpido y feliz». Talita se rió contra sus labios. «Estúpido y feliz. Debería ser el nombre de nuestra biografía, o de nuestra lápida compartida cuando muramos haciendo algo peligroso e innecesario a los 90 años. Me gusta ese plan». Se besaron una última vez antes de que Talita subiera a su coche. Celeste ya estaba en el asiento del copiloto, intercambiando números con Bernardo por la ventanilla. Mientras conducía por ese mismo camino de tierra que había recorrido hacía casi un mes, Talita miró por el espejo retrovisor. Marco seguía allí, de pie junto a su coche, observándola irse con una mano levantada en despedida. No se sentía como un final, se sentía como un comienzo. Epílogo. 6 meses después, el apartamento en el barrio de Malasaña era pequeño, con una cocina que apenas cabía 2 personas y un dormitorio donde la cama ocupaba prácticamente todo el espacio. Pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz, un balcón diminuto donde cabían 2 sillas y muchas plantas. Y lo más importante, era de ellos. Talita llegó a casa después de un día largo en su nuevo trabajo como fotógrafa freelance para encontrar a Marco en la cocina, intentando cocinar algo que olía sospechosamente a quemado. «Por favor, dime que no estás intentando hacer esa receta de tu madre otra vez», dijo dejando caer su mochila de cámaras. «Es la tercera vez. Tiene que salir bien en algún momento. Las 2 primeras veces llamamos a los bomberos». «Exageras. Solo fue una vez. La segunda vez conseguí apagar el fuego yo solo». Talita se rió rodeando su cintura con los brazos desde atrás. «Eres un desastre en la cocina, pero soy tu desastre». Se giró en sus brazos, besándola con familiaridad cariñosa. «¿Cómo te fue la sesión?». «Increíble. Era una boda en el Escorial. Los novios eran adorables y la luz era perfecta. ¿Mejor que nuestra boda inventada en el Retiro?». Talita sonrió recordando cómo habían convencido a Bernardo de oficiar una ceremonia de compromiso completamente no oficial en el viejo molino, con Celeste como testigo y Luz Serena tocando sus cuencos tibetanos. No tenía validez legal, pero se sentía más real que cualquier papel. Nada supera nuestra boda, especialmente la parte donde me prometiste roncar solo en tu lado de la cama. Promesa que has roto sistemáticamente. Tú dijiste que mis ronquidos eran adorables. Mentí para que me dejaras tocarte. Funcionó. Se besaron entre risas, y el humo de lo que sea que Marco estaba cocinando creció hasta que la alarma de humo empezó a sonar. «Joder», murmuró Marco corriendo a apagar el fuego.
Creo que pedimos comida otra vez. Creo que deberíamos prohibirte el acceso a la cocina. Pero entonces, ¿cómo voy a hacerte desayuno en la cama? Comprándolo en la panadería de abajo como has hecho los últimos 6 meses. Detalles. Ordenaron sushi y se sentaron en el balcón diminuto mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranjas y rosas. Marco había conseguido trabajo como fotógrafo en una revista de viajes, finalmente haciendo lo que siempre había querido. Talita había dejado su trabajo estable para lanzarse como freelance, una decisión aterradora y liberadora a partes iguales. No todo era perfecto. El apartamento era demasiado pequeño, el dinero a veces era justo. Las familias de ambos pensaban que estaban locos por mudarse juntos tan rápido. Pero cada mañana Talita despertaba junto a Marco, escuchaba sus quejas sobre sus ronquidos y sabía que había tomado la decisión correcta. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Marco de repente. ¿Jueves? Es el aniversario de 6 meses de nuestro primer beso en la cascada. Eres un cursi incorregible, y tú me amas por ello. Desafortunadamente, sí. Marco sacó algo de su bolsillo. No era una caja de anillo, sino una llave. Sé que ya vivimos juntos, dijo, pero esta es la copia extra. Quiero que la tengas. Quiero que sepas que esto es tu casa. No mi casa donde tú vives, sino nuestra casa, nuestro refugio, nuestro lugar en el mundo. Talita cogió la llave, sintiendo el peso de lo que representaba. No era solo metal y acceso a un apartamento. Era compromiso, era futuro, era la promesa de que lo que habían empezado en un retiro espiritual ridículo era real y duradero. Gracias, dijo, y su voz salió más ronca de lo que esperaba. De nada, terremoto. Si sigues llamándome así, voy a empezar a llamarte algo igual de ridículo. ¿Cómo qué? No sé. ¿Pene de arcilla? Marco se atragantó con su sushi. No te atreverías. Inténtame. Se besaron mientras las luces de Madrid se encendían una a una, mientras el mundo seguía girando, mientras sus vidas se entrelazaban de formas que nunca habían imaginado posible. No sabían qué les deparaba el futuro. Probablemente más peleas sobre quién había terminado el chocolate, más aventuras imprudentes, más momentos de perfección imperfecta, pero lo enfrentarían juntos. Y eso era todo lo que necesitaban, porque a veces el amor no llega cuando lo buscas. Llega cuando estás ocupado haciendo otras cosas, como escaparte de meditaciones obligatorias y robar jamón ibérico a medianoche y bañarte desnudo en cascadas heladas con un extraño que resulta ser exactamente la persona que estabas esperando sin saberlo. Y cuando llega, lo único sensato que puedes hacer es ser completamente imprudente y saltar. Marco y Talita habían saltado y seguían volando.